Plumeros, bienvenidos a la Pluma Oculta. Estáis a punto de adentraros en una historia llena de intriga, misterio y secretos que jamás imaginasteis. ¿Estáis listos para esta historia? Es hora de descubrir lo oculto. En el día de hoy, nos sumergiremos en un relato fascinante, donde cada detalle guarda un misterio esperando ser desvelado. El cuaderno que escribe solo. Había una vez un joven llamado Lucas, un soñador apasionado por escribir, aunque últimamente parecía haber perdido la chispa que lo había llevado a enamorarse de las palabras. Desde pequeño, Lucas había llenado cuadernos enteros con historias de mundos fantásticos, personajes heroicos y finales sorprendentes. Sin embargo, en los últimos meses, algo en su interior parecía haberse apagado. Por más que se sentaba frente a su escritorio, con hojas de papel en blanco extendidas frente a él, las ideas simplemente no fluían. Su mente, antes un torrente de creatividad, ahora era un desierto seco. La frustración se acumulaba con cada intento fallido, y cada día se prometía que sería diferente, solo para terminar en la misma desesperanza. Su sueño de convertirse en un autor reconocido, de ver su nombre en las portadas de libros, comenzaba a sentirse cada vez más lejano, casi imposible. Esa tarde, el cielo estaba cubierto de nubes grises que amenazaban con desatar una tormenta. Lucas salió de casa sin un rumbo fijo, como hacía últimamente cuando necesitaba despejar su mente. Las gotas comenzaron a caer suavemente, empapando las calles adoquinadas del barrio antiguo, un rincón de la ciudad que siempre había tenido un aire nostálgico y misterioso. Las fachadas de los edificios estaban desgastadas por el tiempo, con ventanas cubiertas de polvo y carteles apenas legibles. Había algo en esa atmósfera que lo atraía, un silencio roto solo por el repiqueteo de la lluvia. Mientras caminaba, algo llamó su atención. Una pequeña librería que nunca antes había visto. Estaba escondida entre dos edificios, como si hubiera aparecido de la nada. La puerta estaba entreabierta, y una cálida luz amarilla se escapaba desde el interior, haciendo que contrastara con la fría y húmeda calle. Lucas sintió un inexplicable impulso de entrar. Parecía que esa luz lo invitaba, como si supiera que necesitaba refugio no solo de la lluvia, sino también de su bloqueo creativo. El interior de la librería era todo lo que podía haber imaginado, y más. Había un olor a polvo antiguo, mezclado con el inconfundible aroma de los libros viejos, como si cada uno de ellos guardara secretos esperando ser descubiertos. Las estanterías eran altísimas, llegando casi al techo, y estaban repletas de libros de todos los tamaños y colores, algunos tan viejos que sus lomos estaban descoloridos. Lucas caminó lentamente, pasando la yema de sus dedos por los lomos de los libros mientras el crujido de la madera del suelo acompañaba sus pasos. Sin embargo, su atención fue capturada por algo diferente. Al fondo de la tienda, sobre una mesa pequeña y rodeada por un halo de luz, descansaba un cuaderno de cuero negro. Parecía fuera de lugar, como si alguien lo hubiera colocado allí a propósito. La portada, impecablemente conservada a pesar de su evidente antigüedad, no tenía título. Solo un grabado en relieve adornaba la cubierta. Una pluma rodeada de espirales que parecían girar y moverse bajo la tenue luz. Lucas no pudo evitar acercarse. El cuaderno tenía algo hipnótico, como si lo estuviera llamando. Cuando extendió la mano para tocarlo, sintió un escalofrío recorrer su espalda, una mezcla de emoción y algo que no podía identificar del todo. En ese momento, una voz grave y rasposa rompió el silencio. «Es un cuaderno especial», dijo alguien detrás de él. Lucas dio un respingo y se giró rápidamente. Un anciano de aspecto peculiar estaba de pie frente a él. Era bajo y encorvado, con una larga barba gris y gafas redondas que reflejaban la luz de manera que ocultaban sus ojos. Llevaba una chaqueta de lana vieja y una bufanda que parecía haber sido tejida hace décadas. Su sonrisa era enigmática, como si supiera algo que Lucas no. «Es perfecto para ti», añadió el anciano antes de que Lucas pudiera responder. Lucas frunció el ceño. «¿Perdón? ¿Cómo sabe que...?» «Lo sé»,
interrumpió el anciano. Ese cuaderno está esperando a alguien como tú. Un escritor, ¿no es así? Lucas parpadeó, desconcertado. No recordaba haberle mencionado que era escritor. Se sintió tentado a hacer más preguntas, pero algo en el tono del anciano lo detuvo. En cambio, tomó el cuaderno entre sus manos. El cuero era suave, pero firme, y parecía irradiar una calidez extraña, como si tuviera vida propia. Sin pensarlo demasiado, murmuró: ¿Cuánto cuesta? El anciano sonrió, y su respuesta fue aún más desconcertante. Ya es tuyo. Lucas lo miró, sorprendido. No había caja registradora, ni billetes intercambiados. Era como si el anciano simplemente estuviera entregándole algo que siempre había sido suyo. Con el cuaderno en la mano, Lucas salió de la librería, sintiendo un leve hormigueo en los dedos. La lluvia había cesado, y la calle estaba vacía. Giró para mirar la librería una vez más, pero algo lo hizo detenerse. Parecía diferente, como si el brillo cálido que lo había atraído hubiera desaparecido. Sin pensar mucho más, regresó a casa con el cuaderno apretado contra su pecho, sin saber que acababa de cambiar su vida para siempre. Esa noche, de regreso en su pequeño apartamento, Lucas se dejó caer en la silla frente a su escritorio. La habitación estaba iluminada solo por una lámpara tenue que proyectaba sombras alargadas en las paredes. Su mirada se posó en el cuaderno que había traído de la misteriosa librería. A pesar de lo agotado que se sentía, una mezcla de curiosidad y nerviosismo lo mantenía alerta. Había algo en ese objeto, algo que no podía explicar, pero que lo hacía sentir extraño, como si el cuaderno lo estuviera observando desde la mesa. Con cierta vacilación, extendió la mano y lo abrió. Las páginas eran de un color marfil suave, ligeramente rugosas al tacto, pero completamente en blanco. Lucas suspiró. Bueno, al menos es bonito, murmuró para sí mismo, aunque no podía evitar sentir una ligera decepción. ¿Había esperado? ¿Qué exactamente? No lo sabía, pero algo dentro de él sentía que este cuaderno no era como cualquier otro. Pensó que quizás escribir en algo tan elegante lo ayudaría a romper su bloqueo creativo. Tomó su bolígrafo y se inclinó hacia las primeras páginas. Pero en el momento en que la punta tocó el papel, algo inexplicable ocurrió. El bolígrafo pareció cobrar vida propia, resbalándose de entre sus dedos como si una fuerza invisible lo hubiera empujado. Cayó al suelo con un leve sonido metálico. Lucas parpadeó, confundido, y se inclinó para recogerlo. Pero antes de que pudiera estirarse, las páginas del cuaderno comenzaron a moverse. Era como si una ráfaga de viento invisible las estuviera pasando. Lucas retrocedió instintivamente, empujando su silla con fuerza, mientras observaba cómo las páginas en blanco se llenaban de palabras. Palabras que aparecían solas, trazadas con una tinta negra que parecía brotar directamente del papel. Su respiración se aceleró, y sus ojos permanecían clavados en las letras que surgían con precisión, como si una mano invisible estuviera escribiendo con rapidez. Las líneas y curvas de cada palabra eran perfectas, casi demasiado perfectas, como si no hubieran sido creadas por un ser humano. El sonido del bolígrafo trazando sobre el papel inexistente era lo único que rompía el silencio de la habitación. ¿Qué demonios?, susurró Lucas, mientras sentía un escalofrío recorrerle la espalda. Se frotó los ojos, convencido de que estaba alucinando, pero cuando volvió a mirar, ahí estaban, líneas enteras de texto llenando la primera página del cuaderno. Respiró hondo y, sin darse cuenta, comenzó a leer en voz alta. En una noche oscura, un joven encontró un cuaderno que cambiaría su destino. Lucas se quedó inmóvil, sintiendo cómo su corazón comenzaba a latir con fuerza. Era su propia historia. Las palabras describían con precisión lo que había ocurrido esa tarde. La tormenta, la librería escondida, el anciano de aspecto peculiar, y cómo había terminado llevándose el cuaderno a casa. Cada detalle estaba ahí, plasmado en tinta. «Esto no es posible», murmuró, llevándose una mano a la frente. Se levantó de la silla y comenzó a caminar de un lado a otro de la habitación, intentando racionalizar lo que acababa de presenciar.
Quizás estaba demasiado cansado. Tal vez su mente le estaba jugando una mala pasada. Pero no. Las palabras seguían ahí, perfectamente legibles, como si alguien hubiera estado sentado frente a él, escribiendo su vida. Después de unos minutos, reunió el valor suficiente para volver a sentarse. Sus manos temblaban ligeramente mientras pasaba a la siguiente página. ¿Qué más podría escribir este cuaderno? Y entonces sucedió de nuevo. Las palabras comenzaron a aparecer como si alguien invisible estuviera escribiendo justo frente a él. Pero esta vez, el texto no relataba algo que ya había ocurrido. Number Law que estaba leyendo era algo que aún no había pasado. En la calle principal, a pocos minutos de este apartamento, un coche derrapará fuera de control. Un accidente ocurrirá en el cruce cercano. 2 personas estarán en peligro. Lucas sintió cómo su boca se secaba. Miró el reloj. Era casi medianoche. Por un momento, se quedó congelado, preguntándose si todo esto era algún tipo de broma elaborada. Pero algo en su interior le dijo que debía actuar. Sin pensarlo más, agarró su chaqueta, el cuaderno, y salió corriendo de su apartamento. Lucas salió corriendo de su apartamento sin siquiera detenerse a abrocharse la chaqueta. El frío de la noche le calaba hasta los huesos, pero su mente estaba demasiado ocupada como para notarlo. Sostenía el cuaderno firmemente contra su pecho mientras bajaba las escaleras del edificio, sus pasos resonando en el vacío pasillo. No podía dejar de pensar en las palabras que había leído. ¿Y si realmente era cierto? La calle principal estaba desierta, iluminada por farolas que parpadeaban intermitentemente. El eco de sus zapatillas golpeando el pavimento parecía ser el único sonido, hasta que escuchó algo a lo lejos, el rugido de un motor acercándose rápidamente. Lucas levantó la vista justo a tiempo para ver cómo un coche giraba bruscamente en la esquina, sus neumáticos derrapando peligrosamente sobre el asfalto mojado. Por un segundo, el tiempo pareció detenerse. En la acera opuesta, una mujer cruzaba la calle con un niño pequeño. Lucas gritó con todas sus fuerzas: ¡Cuidado! El sonido de su voz pareció romper el hechizo. La mujer se giró bruscamente, tirando del niño hacia atrás justo antes de que el coche pasara a toda velocidad, rozando el borde de la acera. El chirrido de los frenos resonó en la noche, y el vehículo finalmente se detuvo unos metros más adelante, humeando por el esfuerzo. La mujer, temblando, abrazó a su hijo con fuerza. Miró a Lucas desde el otro lado de la calle, sus ojos llenos de gratitud y miedo. Él levantó una mano, intentando sonreír, pero sentía como si el suelo bajo sus pies estuviera a punto de desaparecer. Había pasado exactamente como el cuaderno lo había descrito. Sin decir una palabra más, Lucas dio media vuelta y corrió de regreso a su apartamento. Subió las escaleras de 2 en 2, cerrando la puerta tras de sí con un golpe que resonó por todo el edificio. Se dejó caer contra la puerta, jadeando. Su mente era un torbellino de preguntas. ¿Qué acababa de pasar? ¿Cómo podía el cuaderno haber sabido lo que iba a ocurrir? Miró el objeto sobre la mesa, su apariencia tranquila y ordinaria, contrastando con la avalancha de emociones que sentía. ¿Era una herramienta para predecir el futuro? ¿O de alguna manera estaba escribiendo los eventos mientras sucedían? Lucas no encontraba una respuesta lógica. Se pasó la noche dándole vueltas a esas preguntas, sin pegar ojo. Cada vez que cerraba los ojos, veía las palabras formándose en el cuaderno o recordaba el momento en que el coche casi los atropella, cuando el sol comenzó a filtrarse por las persianas. Lucas se levantó con la cabeza doliéndole por la falta de sueño. Se acercó al cuaderno con cautela, como si fuera un animal salvaje que pudiera atacarlo en cualquier momento. Tenía miedo de abrirlo, pero la curiosidad era más fuerte. Con manos temblorosas, pasó la primera página, donde todavía estaban las palabras del accidente, y llegó a la siguiente. Lo que vio le hizo contener la respiración. Había una nueva entrada. El texto era claro y directo. Un visitante inesperado tocará tu puerta. No le abras.
Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró el reloj. Eran las 9:30 de la mañana. Se quedó sentado en el sofá, mirando alternativamente al cuaderno y a la puerta de entrada, como si en cualquier momento algo fuera a suceder. Su apartamento, normalmente un refugio seguro, de repente se sentía pequeño e incómodo, como si las paredes se estuvieran cerrando sobre él. Los minutos pasaron lentamente. A las 9:59, su corazón estaba latiendo con tanta fuerza que podía sentirlo en sus oídos, y entonces, a las 10 en punto, llegó el sonido. 3 golpes secos en la puerta. Lucas se quedó paralizado, incapaz de moverse. ¿Quién podría ser? No estaba esperando a nadie, y normalmente nadie lo visitaba sin avisar. La advertencia del cuaderno resonaba en su mente. No le abras. Finalmente, reuniendo algo de valor, se acercó a la puerta y espió por la mirilla. Al principio, no vio nada, pero luego, un hombre apareció, como si hubiera salido de las sombras. Su rostro era sombrío, casi pálido, y llevaba un abrigo largo que apenas podía ocultar su figura delgada. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían buscar algo mientras miraba alrededor del pasillo. Lucas sintió un nudo en el estómago. Había algo en ese hombre que lo inquietaba profundamente. El visitante tocó de nuevo, esta vez con más fuerza. «Lucas, sé que estás ahí», dijo en un tono bajo, casi susurrante. Lucas dio un paso atrás, cubriéndose la boca para no hacer ruido. ¿Cómo sabía su nombre? ¿Quién era ese hombre y qué quería? El silencio se hizo largo. Lucas no se movió. Finalmente, después de lo que parecieron horas, escuchó los pasos del hombre alejándose. Espió de nuevo por la mirilla y lo vio caminar hasta el final del pasillo y desaparecer por las escaleras. Solo entonces pudo respirar con algo de alivio. Volvió a sentarse frente al cuaderno. Su advertencia había sido clara, pero ahora las preguntas eran aún más numerosas. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué lo estaba buscando? ¿Y cómo sabía el cuaderno que iba a venir? Mientras se quedaba mirando las páginas en blanco, una sensación extraña comenzó a apoderarse de él. Este cuaderno no era solo una herramienta, era algo más, algo que parecía tener su propia voluntad. Con el paso de los días, Lucas comenzó a depender más y más del cuaderno. Lo que al principio había sido simple curiosidad, ahora era una necesidad. Cada noche, después de cenar, se sentaba frente a su escritorio, abría el cuaderno y esperaba a que las palabras aparecieran. Era como si el cuaderno hubiera pasado de ser un objeto a convertirse en un oráculo personal, algo que le daba poder sobre su vida y las de los demás. Los primeros eventos lo llenaron de emoción. Una noche, el cuaderno escribió sobre un perro atrapado en un edificio en llamas. Al día siguiente, Lucas siguió las instrucciones al pie de la letra y llegó justo a tiempo para salvar al animal. La gratitud del dueño del perro fue tan abrumadora que Lucas se sintió como un verdadero héroe. Otra vez, el cuaderno le contó sobre un amigo cercano, Andrés, que estaba pasando por serias dificultades financieras, algo que Andrés jamás había mencionado. Lucas lo visitó, llevando consigo un plan para ayudarlo a renegociar sus deudas, y el alivio en el rostro de su amigo fue suficiente para convencerlo de que el cuaderno era una fuerza para el bien. Luego, vino el incidente en una construcción cercana. El cuaderno describió con precisión cómo una grúa defectuosa estaba a punto de derrumbarse. Lucas, confiando plenamente en sus palabras, se dirigió al lugar y logró alertar a los trabajadores antes de que ocurriera una tragedia. Esa noche, mientras se lavaba el rostro frente al espejo, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: propósito. Al principio, las entradas en el cuaderno eran como predicciones impersonales, eventos externos que Lucas podía influenciar, pero con el tiempo, las palabras en las páginas comenzaron a tornarse más íntimas. El cuaderno parecía haber desarrollado un interés obsesivo por él. «Te sientes vacío, Lucas», leyó una noche. Sus manos se tensaron. «¿Por qué sigues esperando que las cosas mejoren si nunca haces nada por ti mismo?»
Lucas cerró el cuaderno de golpe, intentando apartar lo que acababa de leer. Era absurdo. Las palabras eran solo eso, palabras. Pero la forma en que describían sus pensamientos más profundos, sus inseguridades y miedos, era como si el cuaderno estuviera adentrándose en su mente, explorando los rincones que incluso él había tratado de ignorar. A la noche siguiente, se armó de valor y volvió a abrirlo. El cuaderno ya no hablaba de incendios, accidentes o personas en peligro. Ahora escribía sobre él, sobre cómo se sentía por las noches, cuando todo estaba en silencio, sobre el vacío que lo había consumido desde que dejó de escribir sus propias historias, sobre las veces que había deseado abandonar sus sueños porque parecía más fácil que enfrentarse al fracaso. Te sientes solo, Lucas. Tu obsesión por este cuaderno está consumiéndote. Esa línea lo golpeó como una bofetada. Dejó el cuaderno en la mesa y retrocedió, como si estuviera viendo a un depredador al acecho. ¿Cómo podía saber eso? ¿Cómo podía articular algo que él mismo apenas había admitido? A partir de ese momento, el cuaderno ya no era una herramienta, sino una presencia opresiva. Lucas intentó ignorarlo, pero no podía evitar sentir su peso en el escritorio, como si lo llamara, como si exigiera ser abierto. Intentó distraerse con otras cosas, viendo películas o saliendo a caminar, pero siempre terminaba regresando, incapaz de resistirse. Era como si el cuaderno tuviera un magnetismo que no podía controlar. Entonces, una noche, mientras el viento golpeaba contra las ventanas de su apartamento, Lucas reunió el coraje para enfrentarlo. Se sentó frente al cuaderno y lo abrió con brusquedad, casi desafiándolo. Al principio, la página estaba en blanco, pero, poco a poco, las palabras comenzaron a aparecer, cada una de ellas como un golpe directo a su psique. ¿Por qué sigues huyendo de lo inevitable? Sabes que ya no eres tú quien tiene el control. Yo lo tengo. Lucas sintió un nudo en la garganta. Las palabras parecían escritas con un propósito diferente, como si no solo estuvieran describiendo algo, sino dándole una orden. Quiso cerrar el cuaderno, pero su mano permaneció inmóvil, como si una fuerza invisible la mantuviera en su lugar. Y entonces apareció una nueva línea, más corta, más directa. Es hora de que me devuelvas el control. El corazón de Lucas se detuvo por un momento. ¿Qué significaba eso? ¿Qué control? Una ráfaga de aire frío pareció llenar la habitación, aunque ninguna ventana estaba abierta. Miró el cuaderno, esperando más palabras, pero no sucedió nada. La página permaneció inmóvil, como si estuviera esperando su respuesta. Lucas cerró el cuaderno con un golpe seco, su respiración acelerada. Por primera vez desde que lo había encontrado, sintió un miedo genuino. Este no era un simple objeto. Había algo vivo dentro de él, algo que lo conocía mejor de lo que él se conocía a sí mismo. Esa noche, Lucas no pudo dormir. Sentía que el cuaderno lo observaba desde la mesa, incluso con la tapa cerrada. Era como si estuviera esperando que él hiciera algo. Esa última entrada lo desconcertó profundamente. Es hora de que me devuelvas el control. ¿Devolverle el control? ¿A quién? Lucas releía esas palabras una y otra vez, como si al hacerlo pudiera encontrar un significado más claro. Pero la página no ofrecía nada más. Solo esa frase inquietante, directa y cargada de una intención que no alcanzaba a comprender del todo. Esa noche, después de horas de darle vueltas al asunto, finalmente se quedó dormido, aunque su mente seguía atrapada en el cuaderno. En sus sueños, todo se tornó aún más extraño. Estaba de vuelta en la librería, pero esta vez, el lugar era diferente. Las estanterías se alzaban mucho más alto, perdiéndose en la oscuridad del techo, y las sombras parecían moverse por voluntad propia. En el centro del espacio estaba el anciano que le había vendido el cuaderno, o al menos lo que creía que era un anciano. Sus rasgos parecían haber cambiado, como si su rostro estuviera compuesto por capas superpuestas que se movían constantemente, imposibles de enfocar, pero su voz, rasposa y firme, era inconfundible. El cuaderno te eligió, Lucas.
dijo con una sonrisa que no era ni amigable ni amenazante. Pero no sin un precio. Todo tiene un precio. ¿Estás dispuesto a soltarlo? Lucas quiso responder, pero su garganta estaba seca. Quería preguntar qué significaba todo eso, pero antes de que pudiera formular una palabra, el anciano dio un paso atrás y desapareció en la penumbra, dejando solo el eco de sus palabras. Despertó de golpe, su cuerpo empapado en sudor. La habitación estaba oscura, excepto por un detalle que lo hizo contener la respiración. El cuaderno estaba abierto en su escritorio. No recordaba haberlo dejado allí. Tampoco lo había abierto. Con pasos lentos, se acercó al escritorio, como si estuviera enfrentándose a algo que podía devorarlo. Esta vez, las páginas no contenían palabras, sino dibujos. Dibujos que parecían bocetos hechos con una precisión aterradora. La primera ilustración lo mostraba a él, sentado en un escritorio, rodeado de pilas de libros con su nombre impreso en las portadas. Las páginas estaban llenas de tinta y su rostro en el dibujo parecía radiante. Era una visión de éxito, de su sueño hecho realidad. Pero al pasar la página, todo cambió. La siguiente imagen lo mostraba en un cuarto oscuro. Estaba sentado frente al cuaderno, pero el lugar estaba vacío y sombrío. Las sombras parecían apretarlo, y su rostro estaba marcado por una expresión de angustia. A su alrededor no había nada más que vacío. Ningún libro, ningún logro, solo él y el cuaderno, como si ese objeto hubiera consumido todo lo demás. Lucas sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. El cuaderno no solo escribía historias, creaba futuros. Pero lo peor de todo era la pregunta que ahora ardía en su mente. ¿Cuál de esos futuros sería el suyo? Con un nudo en el pecho, Lucas pasó el resto de la noche mirando el cuaderno desde lejos, sin atreverse a tocarlo. Sentía que si lo abría de nuevo, sería como sellar un pacto que no estaba dispuesto a aceptar. No sabía si era real, si estaba perdiendo la cordura, pero lo único que entendía con claridad era que tenía que deshacerse de él. Cuando el primer rayo de sol atravesó las ventanas, se puso de pie. Su decisión estaba tomada. Tomó el cuaderno con manos temblorosas, lo guardó en una bolsa y salió al amanecer. Las calles estaban desiertas, y el aire fresco de la mañana parecía calmar sus nervios, aunque solo un poco. No miraba a su alrededor, sus pasos lo llevaban directamente al barrio antiguo, como si el cuaderno lo estuviera guiando. Al llegar, buscó la librería. Sabía exactamente dónde debería estar, pero lo que encontró lo dejó helado. El lugar había desaparecido. Donde antes estaba la puerta, ahora había un muro de ladrillos cubierto de musgo, como si la tienda nunca hubiera existido. Lucas miró a su alrededor, confundido, pero todo estaba igual que siempre, excepto por la ausencia de la librería. Sacó el cuaderno de la bolsa y lo sostuvo frente a él. Por un momento, dudó. Parte de él quería conservarlo, aferrarse a esa extraña herramienta que le había dado tanto poder. Pero entonces recordó el dibujo del cuarto oscuro, recordó cómo había empezado a sentirse atrapado en su propia mente y supo lo que debía hacer. Con cuidado, dejó el cuaderno apoyado contra el muro de ladrillos. Lo miró por última vez, sintiendo un extraño peso levantándose de sus hombros. Y entonces, como si algo en el aire cambiara, dio media vuelta y se alejó. Desde ese día, Lucas nunca volvió a ver el cuaderno, pero algo dentro de él había cambiado. Las ideas comenzaron a fluir en su mente como nunca antes. Las historias que había bloqueado durante tanto tiempo, ahora salían con facilidad, llenando páginas y más páginas. En los meses siguientes, completó su primera novela y, para su sorpresa, fue publicada con gran éxito. Pensaba en el cuaderno, en lo que era, en lo que quería de él. Nunca llegó a entender su origen ni el propósito exacto de sus palabras, pero lo que sabía con certeza era que había sido una experiencia que lo había transformado. Había aprendido que el verdadero poder no estaba en las herramientas que encontraba, sino en él mismo, en su capacidad para superar sus miedos y tomar el control de su vida.
Si tú tuvieras un cuaderno que pudiera predecir o incluso crear tu futuro, ¿lo usarías o lo dejarías ir? Déjame en los comentarios qué harías. No olvides suscribirte y dejar un like para más historias como esta.